Hermano querido, tome su lugar, si se saludó. Sí, si me va a saludar va a tener que subir, porque yo si bajo después no sé si subo. Ok. Le pido por favor que me acompañe al libro de Mateo 5:41. Mateo 5:41. Vamos a hacer una oración. Padre, te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor, te glorificamos, así como dice la Biblia. En todo tiempo te alabaré, Señor, como cantamos. En todo tiempo te alabaré, Señor, en las buenas, en las malas, en la angustia, como Pablo en la cárcel. Señor, esto es temporal, Señor, este cuerpo es temporal. Señor, y las circunstancias que pasamos en la vida son temporales, nos prueban. Señor, todas las circunstancias que tú permites las transformas para bien. Yo te pido, Padre, que sea tu palabra bendita y eterna la que nos hable en esta noche, conforme, Señor, a lo que has mostrado a mi corazón y has impartido a mi espíritu. En esta noche esta verdad tuya sea impartida al corazón de mis hermanos y sus generaciones y aún los que en esta noche escuchan y escucharán por internet. Señor, que tu palabra que penetra hasta lo profundo del alma y discierne el corazón y separa el alma del espíritu. Señor, toque a cada hijo tuyo que escuche esta palabra en el nombre de Jesús. Te doy las gracias. Amén. Para los que anotan, este título yo lo puse en internet. El nombre de esta prédica se llama Una aparente injusticia que bendice a tus generaciones. Raro el título. Una aparente injusticia que bendice a tus generaciones. En el tiempo en que los romanos habían invadido toda la zona de Medio Oriente y tenían el imperio más fuerte, la ley romana decía que un soldado romano tenía la habilidad, la capacidad y el poder para pedirle a cualquier persona que pasase ayuda para llevar una carga. Cuando un ejército romano iba de un lado a otro, cualquier soldado podía detener a cualquier civil y decirle, oiga, deténgase, agarre esa carga y llévela por una milla, 1,6 kilómetros. Si la milla bíblica es igual que la milla inglesa, sería 1,6 kilómetros. ¡Qué injusticia! Pero fíjese que en el día de hoy, si usted es testigo de un accidente o de un robo, un oficial de la ley puede detenerlo y decirle, usted va a ser testigo. Y usted no puede decir otra cosa, tiene que ir, porque la ley así lo indica. Entonces, Jesús, enseñándoles a las personas que estaban allí, miren lo que dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Aquí estaba Jesús en el Sermón del Monte hablando. ¿Se acuerda? El que te hiera en una mejilla, dale la otra. Y al que te pide la capa, el ropa solamente, dale la capa y cosas así. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Yo lo hablé hace un tiempito con una persona, le decía. Cuando tú recibes una orden injusta o algo te sucede, lleve una milla. Usted dice, ok, le voy a llevar la carga a una milla. Usted llega, cumple con lo que le han pedido y queda hecho. ¿Usted me entiende? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Le dice, hay una ley legal. La ley dice que tú tienes que llevar la carga por una milla. Pero si tú quieres estar por encima de esa ley y liberarte de esa ley humana y espiritual, llévasela 2. ¿Por qué? Porque no solamente quedas, te posicionas legal y espiritualmente en otra condición. Tú pasas a gobernar la situación. Esta semana me dijeron esta palabra, hijo, con los ambientes no se pelea, a los ambientes se los gobierna. Para eso están los hijos de Dios, para gobernar los ambientes. ¿Por qué se cree que Jesús dijo, cuando entren en una casa digan shalom, paz sea sobre este lugar? Porque tú estableces un estado de paz. Algo va a pasar esta noche porque se me están poniendo todos los pelos de gallina.
tú estableces un nivel, tú gobiernas sobre ese lugar, comienzas a gobernar espiritualmente. Nos van a poner el aire acondicionado, los vecinos, correcto. Entonces, fíjese lo que dice la Escritura, Mateo 27:32. Mateo 27:32. Dice la palabra del Señor. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Si usted leyó las Escrituras y usted conoce el estado de la historia de la crucifixión, a Jesús lo tienen toda la noche, lo condenan injustamente y por último lo sacan con la cruz. Pero Jesús estaba tan cansado, su cuerpo había perdido tantas fuerzas a causa de perder tantos líquidos corporales, porque usted vio cuando se lastima cómo el cuerpo necesita refrigerar la zona y todo lo demás. Imagínese toda la noche, si usted vio la Pasión de Cristo, sabe a lo que me refiero, la película. Leímos Mateo 27:32. Fíjese lo que dice en Lucas 23:26. Lucas 23:26. Dice, y llevándole, están sacando a Jesús de Jerusalén, de la ciudad, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Tras Jesús. Si usted lee la versión en Juan 19:17, el apóstol Juan no toma en cuenta a este hombre, pero yo quiero que usted vea la visión amplia de los evangelios sinópticos. Dice, y él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Pero usted sabe, usted entiende y conoce en los evangelios sinópticos de que cuando Jesús salió, hubo un hombre llamado Simón de Cirene, una parte de África. Imagínense, cerca de África, en el continente africano, que fue obligado por un soldado romano. Le dijeron, usted, agarre la cruz. Pero yo vengo del campo, estuve todo el día trabajando, vengo con las semillas. No sé por qué venía del campo. Porque Jesús fue crucificado a la hora novena, a la hora tercera, que son las 9 de la mañana. Se ve que había pasado toda la noche en el campo este hombre. Vaya a saber haciendo qué. Y de repente está llegando y dice, por fin, ahora me voy a dar una lavadita, porque no había ducha. Me voy a poner ropa limpia y me voy a acostar a dormir. Usted imagínese, ha viajado alguna noche, usted cuando está muy cansado, que lo único que quiere es baño y cama. Y usted está llegando y le dicen, ¡ey! Agarre esa cruz. Y ahí no había, usted no podía decir, no, vengo del nada, agarre la cruz. Quiero que escuche atentamente. Yo no soy de leer, pero quiero que usted escuche estas palabras. Todo parece casual en aquel encuentro con Cristo y su cruz. Casual es su presencia en la ciudad. Casual es el paso de Simón por aquel lugar. Casual es que le fuercen a llevar la cruz del Señor. Pero aquellas casualidades son ocasión de una transformación profunda en aquel hombre, más llamativa, si cabe, por inesperada. No parece que Simón estuviese ni con los que insultan o gritan contra Jesús, ni está con los discípulos. Tampoco Simón parece un espectador curioso, simplemente pasaba y venía del campo, dice el Evangelio de Marcos. Mateo añade que cuando salieron encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, a quien obligaron a llevar su cruz, la de Jesús, ni siquiera era de él. Lucas añade un detalle que puede ayudarnos a entender mejor la transformación de Simón. Dice que le cargaron con la cruz para que la llevase detrás de Jesús.
Jesús caminando adelante, sin la cruz arriba de él. Y Simón por detrás de Jesús, con la cruz de Jesús, acompañándolo para que nuestro Salvador diera el sacrificio más perfecto y eterno. No parece difícil imaginar la conmoción de Simón. Va tranquilamente por el camino. ¿Cómo se va por el camino de la vida? Oye un tumulto que le llama la atención, se acerca. De repente los soldados lo rodean y a gritos, sin ningún permiso, le fuerzan a llevar la cruz de uno a quien llevaban a crucificar. Quizás le dio tiempo para enterarse quién era aquel quien estaba ayudando. ¿Habrá sabido Simón? Simón de Cirene, ¿habrá sabido quién era ese hombre? Imagínese que usted llega, no sabe ni quién es Jesús, no sabe ni quién es esa persona, pero le obligan a llevar la cruz de ese hombre. Simón no tenía ni idea quién era. Imagínese, quizás no pudo preguntar, pero leyó la inscripción del cartel que indicaba el delito. Imagínese, Simón llevaba la cruz y acá arriba estaba el cartelito que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Le estoy llevando la cruz a un rey? ¿Qué cosa hizo este hombre? Hágase la película. Yo invito en este momento, no se quede con lo que estoy leyendo, imagínese, suelte su imaginación, hágase la película. Jesús está caminando demacrado, como dice la Escritura, no hay en él hermosura ni parecer, despreciado de los hombres, como que escondimos de él en rostro. El precio de nuestras faltas fue sobre él, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue destrozado, molido fue por nuestras faltas y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo eso está pasando en ese instante. Todos los 700 y pico de años en que Isaías profetizó, se está cumpliendo en ese instante. Algo divino, algo sobrenatural está pasando, pero un hombre está llevando. Un hombre que venía del campo de trabajar tal vez toda la noche, no lo sé, está ayudándole al Hijo de Dios a cumplir su propósito. Un hombre le está ayudando al Hijo de Dios a cumplir su propósito sobre esta tierra. Al tomar la cruz le miraría y no habría en él parecer ni hermosura. Era como un desecho de los hombres, pero algo le debió extrañar. Simón no se resistía. Jesús tampoco. Se levantó Jesús, quizás le dirigió una mirada de agradecimiento y se dirigió lentamente al monte Calvario. La ascensión era pequeña, varias decenas de metros de desnivel, pero muy empinadas. Le veía casi arrastrarse, si no es que fue llevado en parte por los mismos soldados. Al mismo tiempo, oiría los insultos feroces de una multitud que eran judíos y además muchos de ellos fariseos y escribas. Incluso estaban allí ancianos del Sanedrín y sacerdotes. ¿Se acuerda? Los que le gritaban: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios. La sorpresa de Simón debió crecer. Si era un rebelde, si era un malhechor, alguien que había roto las leyes y era un condenado por estos, debían estar tristes y apesadumbrados, pues era de los suyos. Pero los más indignados son los judíos importantes que le gritan cosas tremendas y blasfemas. Parecían endemoniados. Cuando llegaron al lugar de la crucifixión, la sorpresa debió ser mayor. Simón, cansado, deja la cruz en el suelo y muy probablemente permanece allí tomando aire y recuperándose. Entonces contempla la escena tremenda de la crucifixión, tanto la de Jesús como la de los ladrones. Debieron ser muy distintas. La costumbre era darles una bebida que calmase un poco el dolor. Pero Jesús se negó a tomarla, aunque la agradeció probando. Los ladrones debieron beber esas sustancias con ansia. Luego
se colocaban varios hombres sobre los que debían ser clavado el madero. Los gritos y las blasfemias de los ladrones debían ser terribles. También sus inútiles esfuerzos por evitar este tormento, hasta que uno de los verdugos consigue colocar el clavo sobre la muñeca y ambos sobre el madero. Golpea con el martillo y queda la mano clavada a la cruz. El cuerpo entero se retuerce de dolor. Los gritos eran terribles. Luego clavan la otra mano y los pies y levantan el cuerpo, que queda suspendido solos de los 3 clavos. La muerte se producía lentamente por asfixia, dolor, pérdida de sangre, fiebres, hasta el paro cardíaco. Pero Jesús no se resiste. Es despojado de sus vestiduras y se coloca sobre el madero extendiendo sus brazos. Sufre como los demás, mas aún pues no tomó ningún calmante, pero no se queja. Y si algún grito de dolor se escapa de sus labios, es a pesar suyo como un movimiento natural del cuerpo. Simón no podía saber qué era aquel, un gesto del sacerdote eterno. Imagínense ese hombre. Simón no tiró la cruz y dijo, bueno, gracias, ya está, hasta luego. Imagínese ese hombre observando toda esta situación de un desconocido. ¿Por qué no se revela? ¿Es que tiene interés en morir de ese modo tan abominable? Pero la sorpresa debió crecer cuando oyó unas palabras de Jesús. La sorpresa creció muchísimo más. ¿Quién es este hombre? Cuando escucha de los labios de Jesús decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Con quién habla? Se dirá. ¿Será posible que perdone con lo que sufre? Y la extrañeza iría haciendo la luz en su interior. No sabemos si permaneció allí mucho más, pero aquello bastaba para hacer reflexionar y buscar enterarse a fondo sobre quién era aquel rey de los judíos. ¿A quién él había ayudado a llevar su cruz? Al enterarse, vendría su conversión. De ahí el citarle los 3 evangelistas. Si presenciar cualquier muerte conmueve, mucho más una muerte lenta como la crucifixión. Y más aún la de uno que perdona a los que le están matando. Aquello no podía tener una explicación natural y realmente no la tenía. Simón acababa de tener un encuentro con la cruz de Cristo, una cruz que era la salvación del mundo. Él no lo sabía, pero aquel encuentro fastidioso al principio fue el comienzo de su salvación. ¿Sabe? Muchas veces Dios permite en nuestras vidas cosas aparentemente injustas. Dios permite cosas que a nuestro entender son o parecieran ser injustas. Y tenemos 2 cosas que hacer. O las llevamos una milla de mala gana, o nos posicionamos a la segunda milla para gobernar ese ambiente espiritual. Pero sí o sí, no importa de la manera que lo hagamos. ¿Entiende que Simón tomó la segunda opción? No solo llevó la cruz, sino que se quedó mirando qué pasaba. No dijo, listo, ahora tengo la oportunidad para irme a mi casa. Se quedó viendo. Lo que hizo, lo que leyó, lo que escuchó por tomarse el tiempo de estar en el lugar correcto, por hacer la segunda milla, le llevó a escuchar las palabras que produjeron en ese hombre judío. Él era de África, vivía en África, pero era un judío de África que vivía ahora en Jerusalén. Tal fue lo que produjo adentro del corazón de ese hombre, que tal vez nunca escuchó un sermón del monte, tal vez nunca escuchó a Jesús predicar. ¿Usted me entiende? Nunca lo siguió con los discípulos, nunca vio cuando Jesús levantó a la niña muerta y la resucitó, que nunca vio la curación del cojo, que nunca vio un milagro sobrenatural. No, llegó así, y así como venía, como chicharra de un ala. Cuando estaba llegando a su casa cansado, lo agarraron y le dijeron, tenés que llevar
La cruz de Cristo, hermano, los tratos de Dios sobre nuestra vida no piden permiso. Es ahora. Y si tenés sueño, aguantátela. Vas a dormir después. Usted se revela, lo van a agarrar, en la ley espiritual pasa lo mismo. Lo van a agarrar y lo van a hacer repetir de grado. Yo escuché eso varias veces. ¿En serio? Pero si usted toma y dice, sí, Señor, ok, no sé de qué se trata, pero llevo la cruz. Y usted empieza a caminar. En el transcurso, en vez de gastar el tiempo en decir estos soldados desgraciados, Señor, ojalá caiga fuego del cielo y consuma todos estos romanos. Porque usted puede variar el corazón. Era injusto, ¿verdad? Era injusto que alguien te diga qué era lo que tenías que hacer. Encima llevar una carga. Sin embargo, él pudo dividir el corazón, cerrar los oídos a los insultos, cerrar los oídos a las malas palabras, cerrar los oídos a las maldiciones, cerrar los oídos a la gente que habla injustamente, cerrar los oídos a la gente que, diga conmigo, blasfema. Cerrar los oídos a la gente, dígalo conmigo, que blasfema. Blasfema. A la gente que blasfema. Cerrar los oídos a la gente que blasfema. Y pudo poner sus oídos como para escuchar lo que Jesús dijo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mirar a Jesús, que tal vez como humano lo debe haber mirado con unos ojos. No sé si usted habrá visto y ha leído que dicen que el hombre que hizo de Pedro en la pasión de Cristo se convirtió. El hombre que hizo de Pedro en la pasión de Cristo se convirtió. ¿Por qué? Porque dice que cuando Jim Caviezel, el actor que hizo de Jesús, lo miró todo demacrado así, lo miró, dice que la mirada fue tan profunda que eso hizo que él cambiase. Y se convirtió. El que hizo de Barrabás. Ahí está, disculpe. El que hizo de Barrabás, ahí está. El actor que hizo de Barrabás, un peticito así, bueno, el que hizo de Barrabás dice que fue transformado simplemente con mirar a Jim Caviezel cuando dijeron Barrabás y se rió, dice que lo miró, dice que la pasión y la visión que este actor tuvo solamente lo hizo, le movilizó todo su ser. Tal vez haya pasado eso con Jesús, ¿no? Lo miró a Simón de Cirene y algo cambió en su interior. Venga conmigo, por favor, a Romanos 16, 16. Mire, yo se lo voy leyendo desde el 1, desde el 2. Dice, en el 1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Romanos 16, 1 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencreas. Mire, ya había una mujer a cargo de la iglesia de Cencreas. Que la recibas en el Señor como es digno de los santos. Romanos 16, 1, 2 estoy ahora. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Mire, Febe ayudó a Pablo, una mujer que era diaconisa. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, versículo 4, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Para eso oramos los miércoles, en familia. Para eso oramos y leemos las escrituras en casa, porque la primera iglesia debe estar en casa y como resultado se ve en la iglesia los sábados. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Mire, Pablo tenía parientes. Se ve que el trabajo de Pablo y la predicación de Pablo era buena, apoyada por señales y milagros, porque hasta los parientes se habían convertido. Mire que son cosas difíciles los parientes, convertir los parientes. ¡Qué bárbaro! Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Eso significa que los parientes de Pablo ya se habían convertido antes que él. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús,
y a Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Lea conmigo, por favor, dígalo conmigo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Otra vez, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Rufo. El apóstol San Pablo haciendo toda una enumeración en Romanos de todos los hermanos queridos, los cuales lo habían ayudado a predicar el Evangelio, los cuales habían abierto sus casas para tener reuniones, para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Pablo está mencionando a toda esa gente y de repente, en medio de todas estas gentes, saluda a Rufo y a su madre y mía. Déjeme soñar, déjeme extenderme un poquito. Debo decir, vos no sabes cómo cocina la mamá de Rufo. Cada vez que voy a predicar por esa zona, la mamá de Rufo hace unas, vaya a saber qué comida. Me reciben en sus casas, me honran, me atienden. Por supuesto, yo trabajo para mantenerme, pero ellos me honran. Son gente queridísima. Y esa mujer, mire que para Pablo había estado en el cielo. Pablo había estado en el cielo y dice, su madre y mía. Es como mi madre esa viejita. Ustedes no saben el aprecio. Pablo dice, tenemos que humanizarnos. Ustedes no saben esa viejita, es espectacular. Saluden a Rufo, que a su madre y mía son casi de la familia. Han llegado a ser tan queridos para mí. Vea conmigo a Marcos 15, 21. Marcos 15, 21. Leímos Lucas, Mateo y Juan. Y acá está Lucas. Y miren lo que dice. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. 10, 20, 30 años después, el apóstol Pablo saluda muy amablemente a Rufo, hijo de Simón de Cirene, y a la esposa de Simón de Cirene, porque habían llegado a ser gente tan querida. ¿Sabe por qué? Porque el impacto en la vida de Simón de Cirene al cargar la cruz fue tan grande que afectó toda su familia. ¿Entiende? Afectó toda su familia. Lo que en un instante, en una hora o no sé cuánto tiempo pasó llevando la cruz, ese padre afectó sus generaciones. Él no se negó a cargar la cruz, pero hizo la segunda milla, se quedó mirando lo que pasaba, escuchó y prestó atención atentamente. Y eso que este hombre hizo afectó sus generaciones de tal manera que San Pablo, no sé si 30, 20 o 40 años después, saluda amablemente a Rufo, hijo de Simón de Cirene, el que llevó la cruz. ¿Usted sabe lo que decir? Mi papá llevó la cruz de Jesús. Mi papá cargó la cruz. Yo espero que mis hijas puedan decir un día con orgullo, con santo orgullo, a pesar de todos sus errores, mi papá cargó la cruz. Mi papá supo escuchar atentamente al Señor. Mi papá quedó sorprendido al estar en la presencia del Salvador y eso lo transformó. Y él no dejó un solo día sin hablarnos de esa experiencia que él había tenido. Y eso nos transformó a nosotras. ¿Entiende? O sea, ese padre fue un padre eficaz.
no solamente le dio la alimentación hasta los 21, sino que hizo lo que la Biblia dice. Y hablarás de esta palabra y de esta ley cuando te levantes y cuando te acuestes, y las colgarás en los dinteles de tus puertas, y les hablarás de la palabra cuando estés comiendo y al salir al campo y en la ciudad. ¿Se da cuenta por qué es que queremos establecer como algo sine qua non que los miércoles tengamos una reunión familiar? Y saluda a tal y a la iglesia que está en su casa. Como le digo, si un papá y una mamá no establecen la iglesia en su casa, eso es lo que marca la generación. Eso es lo que absolutamente toca y transforma y sella una generación. Yo no me atrevo a creer que Rufo y Alejandro les han dicho, bueno, papá, ya está, basta. Ya nos contaste la historia. Yo quisiera entender que el corazón de estos dos jóvenes les han dicho, papá, nos contaste una vez, ya nos contaste, pero ¿cómo fue? ¿Cómo? Contanos de vuelta, contanos tu experiencia. ¿Y qué color de ojos tenía? ¿Y vos no notaste así como que había un odio, un resentimiento? No. ¿Me explico? O sea, muchas veces los hijos preguntaban y querían saber y el papá instruía. Ese papá y mamá, ese es nuestro trabajo. Se ve que el papá y la mamá hicieron bien su trabajo. Simón capaz que ya había muerto. Recuerdo que la diferencia entre varones y mujeres era muy amplia. Hombres de 30 se casaban con niñitas de 15, 16, 17. De hecho, la Virgen María tenía entre 16 y 17. Y se estima que José también tenía como 30. Entonces, y la edad en esa época era muy corta, así que a los 60, 70 ya eras un viejazo. Entonces, la mamá quedó sola con Rufo, con el hijo. Y los dos servían al Señor. Los dos servían al Señor. La conversión de Simón de Cirene fue real y determinó la fe de una familia, la suya. Sus hijos recibieron el resultado de la experiencia espiritual que sacudió la vida del judío Simón de Cirene, que ahora se transformó en Simón, el seguidor de Jesús de Nazaret. Rufo y Alejandro se criaron en la fe de Jesucristo como el Mesías prometido. Eran judíos y no solo conocían la ley, sino que ahora fueron un paso más allá. Recibieron a Jesucristo como el Mesías prometido. Ahora, la Biblia menciona a dos Alejandros, inclusive hasta tres entre líneas. En las profecías de Daniel se menciona a Alejandro Magno entre líneas. La Biblia menciona a Alejandro el Calderero. San Pablo dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Dios le pague conforme a sus injusticias. Pero después hay otro Alejandro. Lea conmigo, 1 de Timoteo 1:18. Y aquí yo puse, cuidado con quién te juntas. Hay gente que ha recibido instrucción, hay gente que ha crecido en una casa cristiana, en un hogar cristiano. Hay gente que se ha sentado junto contigo, que ha ido a la misma iglesia, que ha escuchado los mismos sermones, pero algo comienza a suceder en el corazón de esa persona y de repente se torna en enemigo de la ley de Dios, en enemigo de la visión de Dios, en enemigo de lo que Dios quiere hacer. Mire lo que San Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo. Si yo algún día le estoy hablando y se me escapa un hijo, si algún día yo estoy hablando y se me escapa un hijo, usted no crea, qué agrandado es el pastor, ¿cómo va a decir hijo a mí? Si yo tengo 20, 30 años y él tiene 44. En este tiempo Dios está despertando paternidad. Paternidad es superior a pastorado. Porque usted puede ser un pastor. El pastor tradicional, años atrás, en la iglesia pastoral antigua, era el hombre que iba y venía. Yo lo digo con todo respeto y con todo temor. Yo
tengo mis dudas si realmente era una vocación o era por necesidad. Que se iba, se miraba, se visitaba, se perseguía, se llamaba, se estaba detrás de la gente. En una etapa de madurez, tú vienes porque sabes que tienes que venir. Hablando con una persona el otro día me dijo, pero pastor, ¿cómo vamos a cambiar la reunión del miércoles? Y le digo, y sí, la vamos a hacer en la casa. ¿Y cómo va a controlar usted que la gente ore? Yo le dije, querido, si yo tengo que controlar que usted ore en su casa, esta iglesia no es para usted. Si yo estoy esperando, como dijo, tengo dolores de parto, o sea, me duele adentro hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no quiero más una iglesia pastoral. Yo no quiero perseguir a la gente. Si usted no viene, es porque no le cayó la ficha que tiene que venir. Si David dijo, mejor es estar un día en tu casa, en la comunión, en la bendición, en el aceite que se derrama, en lo que pasa espiritualmente en el momento que nos congregamos. Si usted considera mejor cualquier otra cosa, es porque hasta ahí le llegó su revelación. ¿Me entiende? Qué duro que está hoy, pastor. No, es que le quiero hablar sin tapujos, para que usted entienda. Quiero hablarle como me trataron a mí de hace 10 años atrás. A mí me dijeron, ¿querés crecer? ¿Querés que la Biblia se te revele? ¿Querés que en tu vida se empiecen a manifestar las cosas que la Biblia dice? Bueno, viví como un hijo maduro. Actúa, movete como un hijo maduro. Habla como un hijo maduro, cosa que por ahí cuesta. Movete en otro nivel de fe, porque Dios tiene diferentes ambientes. ¿Se acuerda cuando predicamos de los hijos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Ese es el de jardín de infantes, ¿se acuerda? Después predicamos que llamaron nuevos muchachos. Es otro nivel de hijos, de 12 años. Cuando Jesús fue al templo, era un niño de 12 años. Ya era más madurito. Después dice, hijo nos es dado, niño nos es nacido. Es un bebé. Pero cuando la Biblia habla de que Jesucristo, vino una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el quien yo tengo complacencia, estaba hablando de un varón maduro, responsable, sobre el cual se podía poner encima responsabilidad y conducción. Eso es lo que Dios espera y cataloga como hijo. ¿Entiende? Dios habla así, Dios nos habla así y yo quiero estar en esa categoría. Yo no quiero que me cambien los pañales. No sé si usted vio lo que yo escribí en Facebook hoy, cuando pedí oración. En Facebook, ¿alguien tiene un teléfono? Desde Noruega. ¿Se acuerdan del pastor que vino aquí al principio, el pastor de Noruega? Vino un pastor de Noruega. Bueno, esos hermanos amados de Noruega, yo puse así. Dije, queridos hermanos de todo el mundo, les pido oración. Estoy re bien. Gloria a Dios, sí. Queridos hermanos de todo el mundo, ayer, haciendo cosas que no debía, hermano, ayer tuve que estar tirado en el suelo. Me estoy inyectando hasta este momento, vamos a hacer el chivo del desinflamatorio. Bloquium B12, me inyecto yo solito, porque ya estoy acostumbrado. Pero escúcheme, mire, yo puse así, escuche. Estimados hermanos, hoy tendremos nuestra... No, este es el de... A ver el anterior. Porque este es el de hoy, el que yo escribí anterior. ¿Me lo podés poner? Acá me dan otro, a ver si está ese. Eso, gracias Gustavo, muy amable. Acá está, mire, yo puse estimados. Les pido me tengan presente en sus oraciones para tener una rápida recuperación de una nueva crisis a causa de 2 hernias discales. Bajé la máquina y cortar el pasto acá adelante y quedé doblado. Mi señora ya me retó, la pastora ya me retó, no se da problema, está todo bien. No es necesario ni visitas, ni llamadas, ni largas y protocolares charlas, solo que una o varias personas de fe se atrevan a creer e interceder a favor de la salud de su pastor. Y solo digan la palabra, así como lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba caminando por la calle? Y vino una persona y le dijo, mi hija está gravemente enferma, yo iré y les avalé. No, le dijo, no hace falta. Yo soy hombre bajo autoridad, gobierno, rango, gente madura. Usted no le daría autoridad a una criatura, ¿no? Soy gente de autoridad y tengo gente bajo mí. Al que le digo que venga, viene, y al que le digo que va, vaya. Así que solamente da la orden con la autoridad tuya y mi hija va a ser sana. Jesús, y de vuelta le dijo,
Nunca he visto tanta fe en Israel y este tipo es romano. Era romano, ¿no? Ah, el siervo. El siervo, ahí está. Era el siervo. Eso es madurez. ¿Para qué te vas a gastar en venir a mi casa, que te haga el tecito, que te cuente mis dolores, mis quebrantos? Di la palabra, Señor. Yo soy una persona madura. Di la palabra, ¿entiendes? Hace muchos años entendí que la iglesia debe ser inofendible. Me enseñaron eso. Inofendible. Quiero decirles algo. A mí mi pastor nunca me visitó en mi casa. ¿Es cierto o no es cierto? Aunque estuve 40 días con hepatitis. Ni un cochino día me vino. Tenía 13 años, quedé traumado toda la vida. No. Yo le conté que mi pastor un día me pegó un cachetazo, ¿no? Me podría haber traumado de por vida. Sin embargo, usted me tiene hoy ministrando la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque entendí que debía ser inofendible. Inofendible. Ahora, claro, yo no le voy a faltar el respeto a usted, porque usted es un hijo de Dios, digno de ¿cómo le puedo decir? Digno de mi respeto, de mi aprecio, de mi honra, pero yo quiero tratarlo a usted como una persona madura. Porque si yo lo trato a usted como un niño, como se trataba hace 50 años a la gente, yo lo tengo que estar llamando todos los días. Y cuando usted no viene a la reunión, ahí no me lo llamo. Anda bien. Por supuesto que si usted no viene por 2 meses, yo le voy a mandar un mensajito de texto. Todo bien, está bien. Salud, enfermedad, todo bien. Oramos por usted de bendición. Pero eso se hacía antes. Yo quiero que usted lo sepa. Eso se hacía antes. Imagínese. A ver. Pablo, hombre maduro y práctico. He aquí, yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Desde acá gobierno los aires de tu casa. Yo estoy con ustedes. Y no vaya a ser que vaya para allá, porque si tengo que ir, aquel otro lo va a lamentar. Dijo Pablo. ¿De acuerdo? O sea, yo desde acá, yo quiero hablarles que hay otra dimensión, mis hermanos. Yo sé que hay muchos que, que por no haber experimentado algunas cosas, que yo por gracia y bendición, y humildemente lo digo por bendición, porque Dios podría haberme no permitido. Yo entendí que hay otro lugar, hay otra dimensión. No es diferente, es el evangelio real y funciona. Pero está en la autoridad, en la practicidad, está en la madurez de los hijos, en tornarse inofendible. Yo puse, oren por mí, y varios hermanos me escribieron, gracias a todos los que oran. ¿Cuántos hay acá? 13 que dijeron que me oran, de la iglesia son 5. ¿Y cuando ven en la iglesia? Tanto, el 5%, así quieren al pastor. No, gracias por los que oraron, ¿entiende? Benditos sean los que oraron, y los que no, qué sé yo, no tenían internet, no les llegó el mensaje, ¿entiende? Cuando usted se posiciona desde otro punto de vista, un nivel de madurez, las cosas pasan a tener, usted no gasta la cabeza en cosas que no tiene que gastar. Bien, este mandamiento, 1 de Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, hijo, por eso le decía que usted, si me escucha algún día decirle hijo o hija a alguien, es porque cuando Dios despierta un espíritu de paternidad, usted ya no es el pastor. Usted pasa a ser padre de una casa, padre de un lugar, padre. Y eso no tiene que ver con la edad cronológica. ¿Entiende? Jesús tenía 12 años y daba vuelta como una media a todos los sacerdotes de la ley y todos los maestros de la ley. Entonces no tiene que ver con cronología. Que nadie tenga en poco tu juventud, le dijo. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. A las ancianas, trátalas como madres. No reprendas al anciano, sino que llámale aparte y háblelo. A las jovencitas, trátalas como hermana con toda delicadeza. No le des unos abrazos de oso. Salúdalas muy amablemente. Dios te bendiga, mi hermana, porque hoy sí hay que aclararlo. Porque hay algunos que del ósculo santo se pasan de manija. Y si hay algo que cuidamos, hermano, es la ética y la conducta cristiana.
Déjeme decirle algo. Hace varios tiempos, llamaron a una persona de esta congregación y le dijeron, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Venite a la iglesia nuestra. No sabés, en esta iglesia es pura cháchara. Cualquiera se puede poner de novio con cualquiera, está buenísimo. No quiero utilizar el término que dijeron, pero empieza con J y termina con DA. Es pura. ¿A usted le parece que una iglesia puede ser eso? No puede ser eso. O sea, Dios nos llamó a ser ejemplo a los creyentes, a todo lo demás. O sea, obvio, si usted se quiere comportar como Dios manda, y le va a costar un poco más, porque no todo el mundo quiere vivir como Dios manda. Pero si es más fácil, en serio, usted entre a un lugar donde le dan libertad para todo. Escuche, en Brasil hay iglesias para lesbianas y homosexuales. Hay de todo. El otro día hablaba con un hermano de Estados Unidos y me decía, no sabés, en la iglesia hablaron de los leones, así que se trajeron un circo, se trajeron dentro de la iglesia y había leones enjaulados. Imagínense acá una jaula con un león, con un puma. Bueno, todas esas cosas. Bien, volvemos a eso, así no nos vamos del tema. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Se había profetizado sobre Timoteo. No desprecies las profecías. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, y diga conmigo, y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué boca sucia que eran esos tipos. No hay la certeza de que ese Alejandro, no hay la certeza, pero ¿quiere que le diga? Me parece que ese Alejandro es el hermano de Rufo. Se juntó demasiado con Himeneo. E Himeneo después contagió a Fileto. Si usted lee las escrituras, hay otro hombre llamado Fileto. Y les llenó la cabeza. Pero ¿cómo? ¿Cómo que les llenó la cabeza? ¿Qué le dijo? Pablo, tan cansado, dijo, a estos dos tipos yo les quité la cobertura y los entregué a Satanás, porque cada hijo nacido en una casa o cada hijo que está bajo cobertura de una casa está protegido por la autoridad que Dios pone sobre esa casa. Entonces a estos tipos les quité la cobertura. Esta gente se la entregué a Satanás. ¿Por qué? ¿Porque quiero que los reviente? No, quiero que Satanás le haga para que aprendan a no blasfemar. Bajen la cabeza, recapaciten y vuelvan a los caminos del Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra blasfemar? Blasfemar, bastemianent, decía una bisabuela mía. Se ve que cuando eran chicos decían malas palabras. Bastemianent le decía, que quiere decir no digas malas palabras en piemontés. La palabra blasfemia en griego significa esto, y es la palabra blasfemeo. Significa calumniar, hablar a la ligera o hablar profanamente de lo sagrado. ¿Usted cree que decir blasfemia era decir, pero la gran... esas cosas que usted dice por ahí cuando se golpea un dedo? Cuando no era creyente. ¿Eso cree que es blasfemar? No. La palabra blasfemar significa hablar incorrectamente o criticar lo sagrado o tomar a la ligera lo sagrado. Cuando usted y yo criticamos lo que Dios está haciendo, por eso dijo que Dios no perdonaría la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Que todos los pecados pueden ser perdonados menos la blasfemia del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve algo que está sucediendo y usted dice, ¿qué será eso de parte de Dios o de no? Por lo menos no diga nada. Diga, no sé, no lo entiendo, pero si es de Dios, que progrese. Y si no es de Dios, que Dios lo corte. Pero, bien, escuche. Pablo le quitó la cobertura espiritual a Alejandro y a Himeneo, porque a ellos se le había hecho una costumbre criticar y hablar profanamente de las cosas santas
que Dios hacía en la iglesia. Pablo dice que Alejandro, lo tomo a Alejandro, lo dejo a Himeneo, hermano de Rufo, se había convertido en un enemigo de las cosas santas. Tanto es así que los tuvo que entregar a Satanás, y yo espero que Alejandro se haya convertido de vuelta, se haya vuelto a las cosas del Señor. ¿Sabe por qué? Porque por más que tú hayas tenido una experiencia gloriosa como Simón al lado de la cruz de Cristo y le enseñes a tus hijos todo lo precioso y todo lo bonito, nunca debes dejar que tus hijos comiencen a hablar livianamente de las cosas de Dios. Esa hermana cuando va a la iglesia canta y parece... Es la forma que tiene de adorar a Dios. Esa mujer cuando hace, o ese hombre cuando viene, ¿sabe? Yo viví ese entorno. Yo viví un entorno así, en donde los hijos de los ayudantes de la iglesia parecía que terminaba la reunión y cuando se reunían a comer los jóvenes, el tema de conversación era sacar el cuero a la gente de la iglesia. Sácale el cuero al pastor, sácale el cuero a la hermana, cómo fue vestida. ¿Viste cómo entró? ¿Viste cómo salió? ¿Viste cómo se vistió? ¿Viste los tacos? ¿Viste el... Nosotros tenemos que aprender a... Es la forma, el formato, cómo alabamos a Dios, cómo adoramos a Dios. El esfuerzo más grande que usted hizo para transmitirle, escuche, con esto termino. Usted dio su vida para transmitir la visión que usted tiene adentro. Usted se encontró con Cristo. Cristo cambió su vida y usted se la transmite a sus hijos. Habla de día y de noche y les habla, pero a nuestros hijos tenemos que aprender a enseñarles a que no hablen profanamente, que no blasfemen de las cosas santas, que nada de lo que sucede en la congregación se transforme en algo vulgar, común, que pase a ser algo, me da lo mismo ir al Chevoli que venir a la iglesia, es lo mismo. No. Yo le dije que cuando era chico, un día vi al hijo de mi pastor poner un televisor detrás del órgano y mientras todo el mundo cantaba y alababa, este desgraciado estaba viendo un partido de la selección argentina. Y yo decía, padre, yo me quiero bajar de acá porque si cae un rayo no quiero que me agarre. ¿Entiende? Cuando se hacen comunes las cosas, estamos blasfemando las cosas de Dios. Y le hago una pregunta. A usted no le gustaría que eso pase, ¿no? No. Le gustaría que sus hijos sean como Rufo, que terminen con la mamá, sirviendo a Dios, sirviendo al Señor toda su vida. Bueno, primero, no dejemos de hablar de las cosas del Señor en nuestra casa. No dejemos de hablar de las cosas del Señor. Así como este hombre fue transformado, pero tuvo la capacidad para transmitirle eso que él vio a centímetros del rostro de Jesús. Hay que cuidarlo, enseñándole a nuestros hijos a no blasfemar y a no hablar sonceras de las cosas santas. ¿Se entiende? Parece que fuera, bueno, pero tengo tantos años de creyente, es lícito que me tome el atrevimiento. En aquella iglesia que hagan lo que quieran. El asunto es lo que hacemos acá. En lo que hacemos acá. Mire, yo puedo hacer la vertical acá, puedo traerle al Circo du Soleil acá atrás, puedo traerle a Charles Spurgeon a predicarle a este lugar. Pero si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Sabe? Le voy a abrir el corazón un segundo. Critíqueme y diga que soy agrandado si quiere. Soy un perfeccionista. Y así como los restauradores de autos y de cosas, me encanta agarrar las cosas viejas o hacer cosas nuevas. Y hacerlas y dejarlas hermosas. Y cuando las termino digo, qué lindo que me salió. Me gozo cuando me sale algo lindo y lo disfruto porque es para mí. No hay cosa más linda que hacer. Usted cuando puso su puerta nueva en su casa, o cuando le trajeron el colchón nuevo y le abre así el plastiquito y ¡ah, qué rico olor! O cuando tiene su auto nuevo, ¿vio? Cuando lo abre, ¡qué bendición! Bueno, cuando yo hago algo, Dios me ha dado la capacidad manual, ¿sí? Así como Bezaleel, ¿se acuerda que era un artesano? Eso lo heredé de mi papá.
Esa gracia Dios nos dio. Uno toca cosas y salen bonitas. Pero ¿sabe qué? Yo no puedo hacer nada con esta iglesia. Por más pila que le ponga, por más fuerza que le ponga, por más hermosa que la adorne, le puedo poner 8 aires acondicionados, 22 púlpitos, 52 plataformas, comprar los más... Pero si Jehová no edifica esta casa, en vano vamos a trabajar. Entonces yo le transmito esto. Cada uno de nosotros tenemos que rogar a Dios que Dios dé el crecimiento. Porque al final, el que da el crecimiento, dice la Biblia, es el Señor. Acá no hay métodos, acá no hay... Podemos hacer lo que quiera. De hecho, mire, ahí tenemos 1000 volantes para repartir. Que yo quiero que antes que nos vayamos, repartamos, llévese un toquito de volantes, así repartimos. Nos han sembrado esos volantes con la dirección de la iglesia, el teléfono de la iglesia. Lo que tenemos que hacer lo hacemos, pero sabemos que no depende de nosotros. Depende del Dios Todopoderoso, que la palabra que sembramos la hace crecer y esa semilla hace que venga la gente o no. Mientras tanto, seguimos en este lugar. Recuerde, mi querido hermano, una hora de su vida al lado de la cruz cambia sus generaciones. Una hora de su vida al lado, llevando la cruz injusta aparentemente de Cristo, puede transformar sus generaciones. Después tenemos que cuidar el producto, no dejando que nuestros hijos, digo para tener una ganancia del 100%, a este hombre tuvo una ganancia del 50% solamente, porque uno se le desbandó. Cierre sus ojos, mi hermano querido.